El tema de hoy es ¿por qué no soy católico? Saludos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos juntos viendo en este video la diferencia entre catolicismo y cristianismo. El cristianismo, compuesto de alrededor de 2.200 millones de personas, de los cuales 1.300 millones son católicos, 900 millones son protestantes y 220 millones son ortodoxos griegos. Ahora, la Iglesia Católica Romana ha pasado por dos divisiones principales. La primera gran división ocurrida es la que ocurrió en el año 1054, cuando el Papa León IX envió una delegación a la ciudad de Constantinopla y excomulgó al obispo, al líder de esa iglesia, porque se negó a reconocer el cargo de la supremacía del Papa. Desde entonces la Iglesia Ortodoxa Griega Oriental se separa de la Iglesia Católica Romana. Esta es la primera gran división. La Iglesia Ortodoxa Griega, esta iglesia se diferencia de la Iglesia Católica Romana. Hay diferencias importantes entre las dos, Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega. Aunque ellas creen en el mismo Dios, pero tienen diferencias que los separa. Por ejemplo, los católicos romanos consideran que el Papa es infalible, mientras que los creyentes ortodoxos griegos no lo creen así. La diferencia número 2 es que los católicos romanos creen en María y creen que María está libre de pecado original, mientras que los ortodoxos griegos no creen eso. Número 3, los sacerdotes católicos romanos no pueden casarse, mientras que los sacerdotes ortodoxos griegos pueden casarse antes de ser ordenados. El número 4 es que en la Iglesia Católica Romana el latín es el idioma principal que se usaba en los servicios católicos romanos, mientras que la Iglesia Ortodoxa Griega usa los idiomas nativos de donde se encuentran. Ahora, el número 5 es que los católicos romanos veneran las estatuas tanto como los ortodoxos griegos, veneran los íconos. El número 6 es que la doctrina se puede cambiar en la Iglesia Católica Romana, mientras que en la Iglesia Ortodoxa Griega las doctrinas no se pueden cambiar. Número 7, a diferencia de los católicos romanos, los ortodoxos griegos no aceptan los conceptos de purgatorio y estaciones de la cruz. El número 8 es que los católicos se arrodillan principalmente durante la misa, mientras que los ortodoxos griegos se ponen de pie. Número 9, no se recomienda ni se exige a las mujeres que se cubran la cabeza en las iglesias católicas, pero en las iglesias ortodoxas griegas se alienta a las mujeres aunque no se les exige, aunque se cubran la cabeza, por lo que la primera división que ocurrió en el 1054, cuando la ortodoxa griega oriental se separa de la Iglesia Católica Romana Occidental, es la primera gran división de la Iglesia Católica. Pero hay una segunda. La segunda gran división sucede a la Iglesia Católica Romana en el siglo XIX. Fue provocado por un señor llamado Martín Lutero, quien clavó 95 tesis en la Iglesia Católica el 31 de octubre de 1517. Prácticamente escribió y describió los abusos de la Iglesia Católica, exactamente donde ellos cruzaron la línea y hicieron cosas que no eran bíblicas. Para seguir adelante, veremos las diferencias
que la Iglesia Católica tiene con los protestantes cristianos. Conocimos sus dos grandes divisiones. Ahora vamos a compartir la Iglesia Católica y sus diferencias con los protestantes y cristianos. Número 1, la mayor diferencia que hay crea un efecto bastante dominante, es que los cristianos creen que la Biblia es el único libro que contiene la palabra de Dios, mientras que los católicos o los creyentes católicos creen que la Biblia junto con la tradición contienen la palabra de Dios y que solo la Iglesia puede interpretar la Biblia para usted. Aquí es donde entramos en diferencias. Aquí nosotros como protestantes cristianos diferimos con la Iglesia Católica, porque muchas de las ideas que se les ocurrieron a los católicos se les ocurrieron en su tradición. No son consistentes en la Biblia, como por ejemplo el purgatorio, el hecho de orar a los santos, hablar con los santos. Al conocer estas ideas, vemos que no son bíblicas y son ideas adicionales que se agregan, adjuntado al hecho de la Virgen María, que no son consistentes en las Escrituras, por lo que los cristianos protestantes diferimos y creemos la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia contiene la verdad acerca de Dios y la Biblia no necesita que le añadan cosas. De hecho, Jesús dijo: por vuestra tradición habéis anulado la palabra de Dios. Dice eso, ¿verdad? Usted sabe, Marcos capítulo 7, versículo 13. También Jesús nos prometió el Espíritu Santo, que nos ayudaría a comprender la verdad y nos guiaría a toda la verdad. Jesús no está diciendo en la Biblia: yo les enviaré la iglesia y la iglesia será la que los lleve a la verdad. ¿Verdad que no dice así? Ahora, la iglesia es muy importante en la vida del creyente y en el hecho del discipulado, en el hecho de para que cada cristiano sea parte de un cuerpo integral. Ahora, todo cristiano es miembro, pero no es la iglesia la que interpreta la Biblia, es el Espíritu Santo, y en eso confiamos, en que en las Sagradas Escrituras así lo dice, y el hecho no dice que es la tradición o la iglesia. Por lo que esta diferencia es la número 1. Y entramos a conocer la diferencia número 2 entre lo que creen los católicos y los cristianos protestantes. Es que los cristianos creen que hay muchas iglesias verdaderas bajo el señorío de Jesús y la Santa Biblia, mientras que los católicos creen que en una verdadera iglesia mundial, ellos creen, en eso creen los católicos, una verdadera iglesia mundial bajo el liderazgo del Papa. Entonces, para que los cristianos, ¿me entiende? Creemos que nosotros como cristianos creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no el Papa. Y creemos que hay muchas iglesias en todo el mundo que son verdaderas iglesias. Ya hay creyentes en esas iglesias. Ahora, que no son parte de la misma denominación, que pueden no estar bajo la misma cobertura, pero todas están bajo la cobertura de Jesucristo y la palabra de Dios. No creemos en denominaciones, creemos en un cuerpo de creyentes que tienen la cobertura de Jesucristo y la palabra de Dios. Ahora, ellos pueden diferir en su metodología, diferir en la forma en que llevan a cabo los servicios, en la forma en que discipulan, en la forma en que hacen ciertas cosas, pero en cuanto a doctrina central,
sigue siendo las mismas. Por eso en el mensaje de la hora yo hablo que somos cristocéntricos en este mensaje que hablamos en este canal de YouTube. Ahora, entendiendo esto, sabemos que esto nos hace hermanos y hermanas con un grupo de creyentes, independientemente de su denominación en la que estén, bajo la unión de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Ahora, mientras los católicos creen que la iglesia verdadera está, por supuesto, que esta es la iglesia católica, y de hecho la palabra católica significa universal, y por lo tanto una verdadera iglesia supervisada y dirigida por el Papa. Allí es donde en ese concepto diferimos con la iglesia católica. La diferencia número 3 es que los cristianos creen que la iglesia se basa en la revelación de quién es Jesús. Eso es lo que cree la iglesia cristiana. Se basa en la revelación de quién es Jesús y está dirigida por el ministerio que tiene su autoridad de la palabra. Mientras que los católicos creen que el Papa es el sucesor de Pedro, primer jefe de la iglesia, y la iglesia fue designada por Jesucristo. Los católicos creen que la idea sobre el Papa es que él es el sucesor directo del primer Papa, que fue el apóstol Pedro, y el fundamento de esta idea proviene, note usted, de Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, donde la Escritura nos dice: pero Jesús respondió, les dijo: bendito seas, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahora, en griego, el nombre Pedro es Petros, que significa piedra. Pero cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, usó una palabra griega diferente, que era una colección de rocas unidas para formar una losa más grande. Entonces, la iglesia de Jesús está compuesta por seguidores unidos que lo confiesan a Él como el Cristo. La iglesia, no, según la iglesia cristiana protestante, está fundada en la confesión, no en la figura del hombre llamado Pedro. Esa es la diferencia. Los católicos usan el versículo para decirle que Jesús dijo: sobre esta roca, es decir, sobre Pedro, edificará su iglesia. En primer lugar, eso contradice el griego, pero también contradice lo que la iglesia de Jerusalén y Pedro era más como un líder apostólico que venía a establecer iglesias, y no vemos en ninguna parte en el Nuevo Testamento donde se mire a Pedro como aquel que sobresale, aquel que viene a ser la piedra de fundamento que edificó la iglesia. Ahora vemos acá, y entendiendo esto, vemos la diferencia del fundamento de la iglesia. Ahora, Pedro no era ningún jefe, él era simplemente un apóstol en el formamiento del cristianismo, en la iglesia primitiva. Fue hasta siglos después, muchos años, que la idea comenzó a hacerse popular. A medida que crecía el cristianismo, ganaba influencia política en el Imperio Romano, introdujeron el pensamiento de que Pedro era el primer jefe de la iglesia. Los católicos creen que el Papa es infalible. También creen que el Papa es la cabeza de la iglesia,
Para los cristianos creemos que solo Jesús es infalible y solo la palabra de Dios es infalible. Jesús es la cabeza de la iglesia. Sobre él está edificada la iglesia, sobre la confesión de quién es él, su iglesia. A partir de allí, el creyente cree que él es el Hijo de Dios. El creyente no está edificado sobre la figura de un hombre, de una persona, como Pedro. La persona es edificada sobre la revelación del Espíritu Santo que aclara a nosotros como creyentes quién es el Hijo de Dios. Esa es la verdadera iglesia de Jesús. No es pertenecer a una iglesia bajo un papa, no es pertenecer a la iglesia bajo un pastor. Dice la iglesia que está edificada, mi iglesia que edificaré, dijo Jesús. Esta iglesia debe estar edificada sobre la roca, sobre la verdad, sobre la confesión, sobre el cuerpo de creyentes unidos que confiesan a Jesús como su Señor, como su Salvador. Entremos a la cuarta diferencia entre cristianos y católicos. Es que los cristianos creen que el sacerdocio de creen en el sacerdocio de todos los creyentes. Los católicos creen en el sacramento del orden sagrado, donde los obispos y sacerdotes, diáconos reciben un sello de Dios otorgándoles la autoridad sacramental sobre los laicos católicos. Los católicos ponen un gran énfasis en este orden sagrado, obispos, sacerdotes, diáconos. De hecho, durante mucho tiempo los creyentes laicos no eran simplemente creyentes promedios normales, sino que podían entender las escrituras. Todo pasaba por los sacerdotes, obispos. Todo estaba bastante embotellado entre las personas que decían saberlo, y luego la gente promedio solo confiaba en esas personas. El ministerio también se hizo a través del orden sagrado, por lo que la Biblia nos enseña de otra manera. Vea usted, 1 Pedro 2:9 dice que vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois su propio pueblo especial. Así, el sacerdocio, vea usted, está conectado y abarca a todo creyente. Él es el sacerdote, Jesucristo, Dios. Ahora somos reyes y sacerdotes para Dios. Somos sus santos, su pueblo, sus hijos. Esa es la diferencia con la Iglesia católica. Ahora vamos al número 5. Los cristianos creen que los elementos de la comunión son simbólicos, pero el catolicismo enseña que una vez que el sacerdote consagra los elementos de la comunión diciendo: este es mi cuerpo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por eso la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, y pone un gran énfasis en la Eucaristía, en participar de la Cena del Señor, cuando en realidad solo es un tercio de los católicos, según investigación, que cree que los elementos del pan y el vino se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. La mayoría de personas que profesan la fe católica, pero la enseñanza principal de una iglesia católica enseña que no son símbolos, sino que son sangre y el cuerpo de Jesucristo. Número 6. Los cristianos católicos tienen 2 sacramentos. Los católicos hablan acerca de que son 7, pero cuando digo sacramentos quiero decir como estas 2 ceremonias que los cristianos observan, como es el bautismo en agua y la Sagrada Comunión. Ahora, los católicos tienen 7 de estos sacramentos y son muy importantes para la salvación, para la conexión espiritual de una persona católica con Dios. El primer sacramento es el bautismo, que es diferente al bautismo en agua de los cristianos. En el bautismo cristiano en agua se bautiza como adulto y se te bautiza para arrepentimiento de tus pecados. En el bautismo católico se te bautiza niño y se realiza por sacerdotes. El bautismo de los infantes, porque así se le llama,
va a producir el renacimiento, según la fe católica. Es necesario para la salvación y libera a las personas que se bautizan del pecado original. Ese infante es liberado. Ahora, con la iglesia y Cristo. Entonces, como puede ver, hay diferentes bautismo en agua, hay diferencias entre el bautismo de agua católico y el cristiano. Les recomiendo que vean mi video acerca del bautismo en agua, donde combato la idea del bautismo de infantes. Ahora, el bautismo de infantes por aspersión y como algo necesario para la salvación, así lo presenta la Iglesia Católica. Entonces, el segundo sacramento en la Iglesia Católica es la confirmación, en donde el obispo pone su mano sobre las personas, confirmando que la persona recibió el Espíritu Santo. El tercer sacramento que ya mencionamos es la comunión, y la que se llama Eucaristía. La Iglesia Católica es cuando el sacerdote celebra la misa y después de que el sacerdote pronuncia: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, entonces los elementos se convierten en sangre literal, cuerpo de Cristo, y la gente puede participar de la cena. El número 4 es la confesión. Eso también es algo bastante por considerar, pues es lo que le da penitencia al católico. Implica el dolor del pecado, la confesión del pecado. Luego, cuando has expresado tu dolor en tu confesión y tu deseo de alejarte de eso, entonces hay absolución. El pecado por parte del sacerdote es purgado, porque esta confesión fue recibida. Ahora, este pecado fue eliminado. Por supuesto, creemos nosotros como cristianos algo muy diferente a eso. La Biblia dice que confiesen sus pecados unos a otros para que puedan ser sanados. No hay ninguna referencia en de que nos confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos perdonados. La confesión del pecado es muy importante, porque el pecado hace crecer la oscuridad, por lo que la confesión del pecado es necesaria para que recibas el perdón, porque ese creyente no... Ahora, pero si lo confiesas a un creyente, eso no te perdona. El hecho de confesarle a otro creyente el pecado, eso no te perdona. Ahora, ese pecado, a menos que hayas pecado contra ese creyente, puede obtener un perdón, pero el perdón, necesitas pedirle perdón a Dios, confesarte a Dios tu pecado y lavarlo en la sangre de Cristo. ¿Me entiendes? Esas son las órdenes sagradas. Y como mencioné, una ordenación al oficio de obispo, sacerdote, diácono, como sucesión de los apóstoles. Obispos ordenan sacerdotes y demás. El sacerdote está en realidad entre Dios y el hombre, como Jesús está entre Dios y el hombre. Así que el sacerdote católico se convierte prácticamente en un mediador. Ahora, en el cristianismo creemos que solo hay una persona que se interpone entre nosotros y Dios. Su nombre es Jesús. Su nombre es el sacerdote Jesucristo. Dice él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la Iglesia Católica también tiene un sacramento del matrimonio, y casi como en la Iglesia Protestante, que los votos se intercambian frente a un sacerdote, en una iglesia protestante frente a un pastor. La diferencia es que el matrimonio une a estos, no solo se unen entre sí, sino que los une la Santa Iglesia, es decir, Cristo. El último sacramento en la Iglesia Católica es la unción de los enfermos. Esa se llama este es un servicio que hace la iglesia cuando la gente está por morir. Es cuando el obispo consagra el aceite y luego el sacerdote unge con aceite al que va a morir, y esto le quita cualquier enfermedad y obstáculos dejados, incluso el pecado. Dicho de esta manera, lo prepara al moribundo para la gloria. Así que estos son los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. No es que tengamos todos estos sacramentos. La mayoría de estos sacramentos, como hemos esbozado acá en forma rápida, difieren
cómo los cristianos practican la confesión de pecados, el bautismo en agua, la ordenación y otras cosas. Pero el número 7 es el más grande de la doctrina cristiana, porque somos salvos por gracia a través de la fe. En el caso de la Iglesia Católica, eres salvo por la gracia más a través de la Iglesia y por la observación de los 7 sacramentos. Estos 7 sacramentos no son resultado de nuestra salvación, son necesarios para salvarnos. A partir de la primera, que es el bautismo en agua, hasta la última, vemos como cristianos creemos la Biblia, que no creemos la palabra como cristianos nosotros. El capítulo 2 del versículo de Efesios 2, 8-9 dice: estas son las palabras pronunciadas por el apóstol Pablo de que somos salvos solo por la gracia. Es una de las mayores diferencias entre la fe católica y la fe cristiana. Es lo que argumentó Martín Lutero, es lo que presentó como abuso de la Iglesia Católica. Es que habían puesto las obras por sobre la fe, y la salvación es un regalo de Dios. Por tanto, tienes que hacer todas estas cosas pero decir que tienes que hacer cosas para ser salvo es contrario a la fe cristiana. Creemos que la salvación es un regalo de Dios, es la gracia a través de la fe, es Cristo. La Escritura enseña eso, eso es el nuevo pacto. Tenemos que hacer, ahora sabemos que no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer buenas obras para ser salvos, o que alcanzar la salvación a través de las obras, pero debido a que somos salvos realizamos buenas obras. Es decir, Jesús nos ha dado una nueva naturaleza para que queramos hacer el bien y lo hagamos, para que podamos ser salvos, haciendo siempre lo que es correcto, ¿me entiende?, para ser salvos. Esa es una gran diferencia entre catolicismo y cristianismo. Número 8, los cristianos no oran a los santos ni a María. Los católicos rezan a los santos y a María, la Reina del Cielo. Como cristianos oramos al Padre en el nombre de Jesús, por el poder del Santo Espíritu de Dios. Jesús nos enseña a hacer eso. No oramos a los santos. Ahora, algunas personas discutirán conmigo y dirán que los católicos no oran a los santos. Ahora, oran a través de los santos, pero incluso si ese es el caso, no necesitamos ir a través de otros creyentes al Padre. Ahora bien, dicho esto, no significa que cuando estés en la tierra no necesites que otros creyentes se paren en la brecha contigo y puedan pedir contigo y oren contigo, pero esto es diferente a lo que los católicos rezan a María, cuando le piden a esta Reina del Cielo, a esta Virgen María, a su providencia, que les ayude a interceder por ellos ante Jesucristo. Entonces, conoces a María. Nunca en las Escrituras verás donde la gente acudió a María para que ella pudiera hablar con Jesús en su nombre después de la resurrección de Jesucristo, ni aún durante los tiempos. Una vez cuando María y otros se acercaron a Jesús y dijeron que tenemos que llevarte a casa, Jesús les dice a ellos en ese momento: ¿sabe quiénes son mi madre y mis hermanos? Cualquiera de aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Los católicos creen en María y creen que María fue liberada del pecado original, que ascendió al cielo y siempre sigue siendo virgen, lo cual sabemos que contradice las Escrituras, porque María tuvo hijos después de Jesús. De hecho, dice que José conoció a María hasta que nació Cristo. Indica que continuó una relación matrimonial entre ellos dos después del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, como cristianos, no oramos a los santos, no oramos a la Virgen, oramos al Padre en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu nos ayuda para poder hacerlo. Número 9, los cristianos no creen en el purgatorio. Los católicos sí. Ahí está la diferencia. No creemos en el periodo de espera del que aún pueden ser rescatados sus familiares, pagan suficiente dinero, confiesan suficientes pecados a los sacerdotes. Es un gran esquema por el dinero. También es un gran truco para recaudar recursos, fondos para la iglesia. Ha funcionado por muchos años. Y si lees la historia verás cuántas veces lo usan para recaudar dinero
para la Iglesia Católica. Pero no hay ninguna instancia en la Biblia. Ahora, la Biblia nos enseña que hay Hades, nos enseña que está el seno de Abraham, y como algunos maestros enseñarían, que una vez que Jesús murió, vació ese lugar y se llevó a todos los creyentes en el Antiguo Testamento, porque ahora sus pecados fueron pagados. No creemos que este periodo de espera en particular de personas que viven y querían vivir y luego después de la muerte tienen la oportunidad de renacer, porque los miembros de su familia están en la tierra pagando por ellos, al sacerdote haciendo algo, rituales, dinero, no es consistente con la Biblia, no nos da ninguna... La Biblia no nos habla acerca de eso, de hecho es contrario, la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. Entonces el caso de el rico y que acabe en el infierno es que veamos que lo sacaron de allí inmediatamente. Ve usted, algún tipo de indulgencia, ellos sacan a los ricos de esos lugares mediante algún tipo de pago a la sinagoga. Eso está mal. Una vez que estás muerto te vas, menos y menos que Dios te va a dar misericordia. Eso, ya moriste, vas al juicio a encontrarte con el Señor. Vamos avanzando en el video. Vemos que mueres y todo termina. El número 10 es que los ministros cristianos se casan, los sacerdotes católicos no. Los sacerdotes católicos tienen prohibido casarse. De hecho, la Biblia habla que Pablo habla de estas personas que suman a las libertades cristianas el hacer leyes para cortar sus derechos. Jesús no nos dijo que no nos casáramos. Y la gente argumenta que Pablo no estaba casado. Entonces la idea es que noble de los pastores y sacerdotes es que no se casen y se dediquen por completo a su ministerio. Pero ve el matrimonio como algo negativo, ese es el detalle. Mientras que el matrimonio es una sombra de Jesús y la Iglesia. El matrimonio ayuda a desarrollar nuestro carácter, el matrimonio es bueno. Y creo que si hubiera más matrimonios, incluso en la Iglesia Católica, muchos de estos, digamos así, abusos que están pasando por parte de los sacerdotes se habrían evitado, porque cuando pones estas restricciones a las personas que están haciendo el ministerio, muchas veces reprime sus deseos muy naturales y no encuentran el cumplimiento, la satisfacción de ellos y buscan maneras equivocadas, caminos equivocados. Entonces, siendo de esta manera, eso es lo que vemos en la Iglesia Católica. Ahora, pensando, yo no estoy atacando a ningún católico, amo a los católicos, tengo amigos donde trabajo que son católicos, son grandes personas de bondad. Entre las mejores personas que usted pueda conocer, usted conocerá católicos. No estoy en contra de ellos. De hecho, en mi ciudad hay muchas personas que son católicos. Aquí en San Salvador hay 2 parroquias muy cerca donde yo vivo. Son gente muy buena. Hacen mucha piedad, pero no los estoy atacando, no estoy en contra de ninguna persona católica. Acá hay profesores donde yo trabajo que son católicos, profesan la fe católica. A ellos les digo, yo no estoy en contra de ustedes, estoy en contra de un sistema de creencias que no consiste en escrituras. Hay personas católicas, personalmente conozco a varios amigos criados en el catolicismo, que son seguidores genuinos de Jesucristo. De la misma manera conozco a muchas personas que van a iglesias cristianas protestantes y bueno, fíjense bien, a veces estas personas que van a la iglesia cristiana no han nacido de nuevo y que son simplemente paganos y no creyentes, pero aún así la iglesia local enseña la verdad de la iglesia, de la Biblia. Animo a todos mis amigos, hermanos católicos, que alentarles a revisar los puntos que aquí expongo. Quiero animarles a que lean la Biblia, animarles a leer los escritos de Pablo, animarles a leer la Biblia y a tomar el filtro
y ver la tradición y ver la Biblia y ver el programa de Dios para que puedas entender la Biblia sin la iglesia. Por eso no es lo que enseña la Biblia es sencilla, no es tan complicada. Puedes entender la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo. No es necesario participar de rituales para ser salvo en tu iglesia. Solo puedes ser salvo a través de la gracia, a través de la fe en Jesucristo. Que las oraciones no te salvan, el bautismo no te salva, tomar la Sagrada Comunión no te salva. Todo ese tipo de programas de iglesia no te salvan, solo puedes salvarte la gracia y la fe en Jesucristo. Eso es lo que creemos en este mensaje de la hora en el cual yo estoy, de Malaquías 4, 5 y 6. Vemos que tu confianza debe estar en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Dios enviará toda la ayuda a sus mensajeros para ayudarte, para liberarte, para guiarte al camino, para que puedas ser un vencedor sobre el pecado a través de la fe en Jesucristo, porque Cristo murió en la cruz por ti, para salvarte, para liberarte. Para ello tienes que sumergirte en la palabra de Dios. Te animo a que continúes adelante, a que encuentres, conéctate con Cristo. Sigue y encuentra la gracia, sigue las enseñanzas de Jesús, sigue la guianza del Espíritu Santo, mira las promesas y profecías para el día de hoy, para conectarte con el mensaje de esta hora, para poder ver y encontrar la salvación. Que el Señor Jesucristo añada bendición a su palabra, que Él sea el deseo de tu corazón. Hasta la próxima, la recompensa de un profeta.